Buenas tardes, mi nombre es Carlos Yatzibel Chávez Parra y hoy les vengo a hablar sobre los trastornos del estado de ánimo, haciendo mención en el trastorno de la ansiedad, la ira y la depresión. Primero vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad tiende a presentarse más que todo en personas adultas, específicamente en las mujeres más que en los hombres. Este es un trastorno que hace que las personas se sientan preocupadas de manera excesiva y nerviosos ante diversas situaciones que para algunas personas tienden a no ser importantes, pero para estos individuos sí. Y es por esta razón que tienden a no concentrarse en su rutina diaria. Si observamos el DCM-5 y el CIE-10, podemos observar entre sus criterios de diagnóstico que una persona con ansiedad se fatiga con facilidad, tiene dificultad para controlar su preocupación excesiva, tiene la sensación de estar atrapado o de tener un nudo en la garganta. Ahora, si hablamos de la ira, es un sentimiento que tiende a generarse cuando se rompe un compromiso, una promesa o una regla. Una persona con ira tiende a sentir la sensación o las ganas de querer hacer daño a la persona que le está provocando este sentimiento. Y una ira que no sea controlada puede provocar en el individuo una descarga emocional, que es cuando las personas comienzan a golpear objetos o a golpear a otros individuos, a insultar e incluso a gritar. Debemos tener presente que los principales detonantes de este sentimiento es cuando las personas se sienten traicionadas, heridas o dañadas. Ahora, al hablar de la depresión estamos hablando de un estado que hace que las personas adopten un estilo de vida pasivo, que pierdan la motivación, su ganas de actuar e incluso dejan de hacer actividades que antes les resultaban satisfactorias. Dentro de sus criterios de diagnóstico podemos mencionar que una persona con ansiedad tiene problemas de insomnio, tiene pensamientos suicidas, aumentan o disminuyen de peso, así como aumenta o disminuye su apetito, tienen un estado de ánimo deprimido, dejan de realizar ciertas actividades, presentan fatiga. Y ese es un trastorno que se presenta en 4 fases. La primera es cuando una situación o una persona desencadena el sentimiento de tristeza o de vulnerabilidad en las personas. La segunda hace mención al modo en cómo las personas empiezan a relacionar sus creencias con sí mismas y con el mundo que les rodea. La tercera es cuando tenemos la presencia de los síntomas y la cuarta es cuando estos síntomas tienden a complicar la vida de la persona, empeorando así su estado de salud. Ahora, cada uno de estos estados presentan unos mecanismos de resistencia. En el caso de la ansiedad tenemos los introyectos, en el caso de la ira tenemos la retroflexión, que es cuando las personas tienden a hacerse daños a sí mismos y este trastorno lo provoca o este sentimiento lo provoca. En el caso de la depresión tenemos tanto los introyectos como la retroflexión. Los introyectos porque estos individuos deprimidos tienden a crear creencias desde su infancia y también hay algunas que son influidas por personas cercanas como sus padres. En cuanto a la retroflexión, una persona deprimida tiende a hacerse daño tanto físico como psicológico. Ahora, al hablar de lo que es cómo se trata clínicamente estos trastornos, podemos hacer mención de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que es la forma de entender cómo piensa uno de sí mismo, la forma de entender cómo piensa uno de los demás y cómo piensa uno acerca del mundo que nos rodea. Es una terapia que nos ayuda a cambiar la forma en cómo pensamos, cognitivo, y la forma en cómo actuamos, conductual. Y estos cambios nos pueden ayudar a sentir mucho mejor mientras vamos avanzando en nuestro tratamiento. La terapia cognitivo-conductual nos puede ayudar a entender problemas complejos desglosándolos en pequeñas partes, lo que nos ayudará a ver cómo estas partes se encuentran conectadas entre sí y cómo nos afectan en el transcurso de nuestra vida. Ahora, un terapeuta o el especialista se reunirá con el paciente entre sesiones de 5 a 20 sesiones, cada una con una duración de 30 a 60 minutos. Y en estas sesiones el terapeuta o especialista le preguntará a su paciente acerca del pasado. Tiende a ser un poco confuso porque es una terapia que se basa en el aquí y en el ahora, pero a veces hablar del pasado nos permite darnos cuenta de cómo estas acciones o situaciones pasadas nos están afectando en el presente. También podemos hablar de lo que son las estrategias del control físico, de la relajación muscular y de la respiración profunda. Estas técnicas o estrategias potencian el control de las emociones negativas, como son la ira, la ansiedad y la depresión, y nos ayudan a controlarlas y a tratarlas. Haciendo mención en que una persona ansiosa, deprimida o con ira no puede estar al mismo tiempo relajada. Y es por esta razón que son técnicas que se utilizan para trabajar los trastornos del estado de ánimo.